Ok, en el siguiente ejemplo se nos pide hallar las partes restantes de un triángulo oblicuángulo, sabiendo que el seno de beta es igual a 103 grados, A es igual a 3 centímetros, B es igual a 6,2 centímetros, y se nos pide que hallemos esas partes restantes aplicando la ley de seno o el teorema del seno. Para ello debemos de comprender primeramente la pregunta. ¿Qué es lo que nos da el ejemplo? En el ejemplo podemos observar que se nos da seno de B, y cuando observemos, seno de B corresponde a un ángulo del triángulo o de la figura que nos están dando. En este caso son triángulos oblicuángulos donde vamos a implementar o a resolver. Se nos dice que el seno de B es igual a 103 grados. Entonces podemos observar en la figura o en el triángulo oblicuángulo que nos está dando que el seno de B vale 103 grados. Eso quiere decir que todo lo que vaya representado con seno de la letra mayúscula nos va a dar un ángulo. Todo lo que vaya representado en letra minúscula va a ir representado a los lados del triángulo. Como por ejemplo aquí podemos observar A minúscula es igual a 3 centímetros. Entonces aquí nos está diciendo que A minúscula corresponde a un lado del triángulo. Y nos dice que A es igual a 3 centímetros. B minúscula es igual a 6,2 centímetros. Corresponde a otro lado del triángulo. Recordando en clases anteriores que cada vértice al frente, su lado opuesto, representa el lado del triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos A mayúscula, el lado que se opone o el que está al frente, corresponde al lado opuesto de ese ángulo que se está formando. Si aquí está A mayúscula, aquí sería A minúscula. Entonces se nos pide aplicar la ley del seno o teorema del seno. Para ello debemos tener pendientes los criterios. Los criterios para la ley del seno serían LAL, que significa lado, ángulo, lado, o el segundo criterio que sería lado, lado, ángulo. ¿Qué tenemos en el triángulo? Tenemos un lado, otro lado y un ángulo. Podemos aplicar el criterio 2 donde dice lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Para ello debemos de seguir la fórmula del teorema del seno, donde nos dice lado correspondiente, seno de A, su ángulo y su lado. Va a ser igual al ángulo y el lado de ese ángulo, el lado opuesto. Ángulo de C y el lado opuesto. Como tenemos aquí que calcular de los tres ángulos, nos hace falta dos ángulos, el ángulo C y el ángulo A. Como tenemos dos lados, nos hace falta calcular un tercer lado. Aplicando y tomando lo que nos tenemos como por hipótesis, lo que tenemos en el triángulo o en la figura, tenemos que la referencia del ángulo de A, vamos a tomar seno de A y lo vamos a dividir entre el lado A. Esto va a ser igual al lado que el ángulo que ya tengo, que es seno de B, y lo voy a dividir entre el lado opuesto, que es B minúscula, que vale B minúscula. Vamos a sustituir los valores ahora. Decimos que el seno de A, conozco el seno de A, el ángulo de A, no conocemos el ángulo de A, entonces decimos que seno de A lo dejamos igual y lo vamos a dividir entre el lado opuesto, que sería A. Sustituyendo el valor de A, que me dice A es igual a 3 centímetros. 3 centímetros. Esto va a ser igual a seno de B. ¿Cuánto vale el seno de B? El seno de B es de 103. Entonces colocamos seno de 103 grados. Y lo vamos a sustituir o lo vamos a dividir entre B, que B vale 6,2 centímetros. Luego de haber sustituido cada uno de los valores, lo que vamos a hacer ahora es, como vamos a hallar el seno de A, hacemos un despeje para dejar nuestra incógnita, que en este caso sería el ángulo de A, ¿verdad? Entonces decimos que este señor, como es una fracción, este que está dividiendo, lo vamos a pasar al segundo miembro a multiplicar. Entonces decimos que seno de A va a ser igual al seno de 103 grados, que va a multiplicar a los 3 centímetros. Todo esto sobre 6,2 centímetros. Entonces, seno de A va a ser igual, centímetro con centímetro lo cancelamos, y aquí hacemos una transformación con su calculadora
van a calcular cuánto es el seno de 103. Entonces observamos que seno de 103 grados va a ser igual a 0,9743. Como están utilizando su calculadora, pueden colocar toda la cantidad completa. Entonces, toda esta cantidad que les da allí, el seno de 103 grados, lo vamos a multiplicar por 3. Toda esa cantidad la vamos a multiplicar por 3. Esto va a ser igual. En el numerador nos va a dar 2,9231 10 194. Y lo voy a dividir todo esto entre 6,2. Hacemos la división de toda esa cantidad que tenemos allí, la vamos a dividir entre 6,2. Esto va a ser igual a seno de A es igual a el resultado que nos dio de esta cantidad dividida entre 6,2 nos dio 0,47 14 69 386. Como estamos buscando el cálculo en grados de este ángulo, recuerden que los ángulos se miden en grados, vamos a hacer una transformación de esta cantidad para transformarla a grados. Para ello debemos aplicar un inverso. En su calculadora, a esa cantidad le vamos a dar chi y le damos seno para buscar el inverso de ese seno. Y eso va a ser igual a, vamos a colocar aquí, seno inverso, o sea, seno inverso es seno de menos 1 de A es igual a 28,1297. Podemos decir que esta cantidad, cuando la expresamos en grados, es 28 grados, 12 minutos con 97 segundos. Este sería el valor del ángulo A. Es decir, el ángulo A, seno de A, es igual a 28,1297. Como ya calculamos el ángulo de A y tenemos el ángulo de B, entonces, según las clases anteriores, nosotros podemos observar que la suma interna de los ángulos de un triángulo, la suma interna de ellas debe dar 180 grados. Entonces realizamos una ecuación, decimos que el seno de A más el seno de B más el seno de C es igual a 180. La suma interna de los tres ángulos. Conocemos el seno de A. El seno de A sería igual a 28,1297 más el seno de B, que vale 103 grados. 103 grados. Más el seno de C. Como desconozco el seno de C, es el que voy a buscar, lo dejo igual. Entonces 180 grados. Realizamos la suma de estas dos cantidades. Eso nos daría 28, más 103. Esto sería igual a 131 grados, 1297 más seno de C es igual a 180 grados. Como ando buscando el seno de C, tomamos esta cantidad que está en este primer miembro y lo pasamos al segundo miembro con signo contrario. Nos quedaría seno de C es igual a 180 grados menos 131 grados, 1297. Realizando esa sustracción para hallar el seno de C, sería igual a 180 menos esa cantidad, 180 grados menos 131,1297. Esto sería igual a 48,12
8703. Este sería el valor del ángulo de C. Ángulo de C, seno de C, es igual a 48,8703. Ya teniendo los tres ángulos, el valor de los tres ángulos, por último nos hace falta calcular el lado C. Corte.